¿Sabías que existió un peruano que logró vencer la maldición del Titanic? Él se llamó Peter Dennis Levy y logró sobrevivir al naufragio del transatlántico Titanic en el año 1912. Digamos que vivió para contarlo. Peter Dennis Daly tenía 51 años cuando decidió abordar el transatlántico RMS Titanic. Pretendía viajar desde el Reino Unido hacia América. Su plan era desembarcar en Nueva York, visitar a uno de sus hijos y terminar luego su travesía en el Callao, donde lo esperaba su familia. A pesar de nacer en Liverpool en 1860, Peter conocía mucho del Perú. Su padre, John Bernard Daly, se había casado con Isabel Fermina Charón, de raíces peruanas. Ella lo llevó a tener siempre al país cerca, tanto así que luego de graduarse y aprovechando un viaje a Lima, conoció a María Rosalba Ramos, se enamoró, le pidió matrimonio y se estableció en la ciudad. Completaba un viaje laboral a Londres cuando supo que el transatlántico Titanic, el barco más grande del mundo, realizaría su viaje inaugural a América. Por 26 libras y 11 chelines consiguió el boleto de primera clase número 113055. Él pensó que nada podía salir mal, sin embargo se equivocó. En el Perú existe un libro llamado La familia Daly en el Perú, Peter Dennis Daly y el Titanic, escrito por Domingo García Belaúnde, quien fue el tataranieto de Peter Dennis. En este libro se cuenta que el osado empresario desoyó los consejos de su amigo Henry Hammond. Algo supersticioso debió de ser el amigo de Peter Dennis, que le suplicó encarecidamente que no viajara en el Titanic. Pero ¿cuáles serían las razones? Pues resulta que él le comentó, el amigo de Peter, que existía un libro que había sido publicado 14 años atrás, donde comentaba la historia de un transatlántico súper famoso, al cual todos decían que era inundible, pero que sin embargo en su viaje inaugural pues tuvo un trágico final. Creo que son muchas coincidencias con lo que pasó con el Titanic. Pasado más de un siglo todos sabemos cómo terminó el Titanic, sin embargo habría que recordar que Peter Dennis fue uno de los sobrevivientes. Se las arregló para permanecer con vida hasta que el naufragado barco desapareció de la superficie del mar. Moribundo logró llegar hasta un bote salvavidas, más tarde pasó a otro y finalmente fue recogido por el Carpathia, el salvador transatlántico que lo dejaría en Nueva York el 14 de abril. Su aventura fue narrada con detalles al New York Times y El Comercio. Durante las 2 décadas que permaneció con vida tras la tragedia que acabó con la vida de 1517 personas. Fue así que Peter Dennis vivió bajo la sombra del epíteto el peruano que se salvó del Titanic. Sin embargo, no fue el único que se salvaría de esta situación, porque según distintos artículos periodísticos se comenta que el científico peruano Santiago Antúnez de Mayolo también viajaría en el Titanic. Él ya había comprado su boleto. Lamentablemente, hubo harto tráfico y no pudo llegar a tiempo. Cuando llegó al puerto, se dio cuenta que el Titanic ya había iniciado su largo viaje. En ese momento, él se sintió fatal, pero 4 días después lo agradeció infinitamente. A más de 100 años del hundimiento del transatlántico, las palabras de Henry Hammond han cobrado mayor protagonismo. El libro al que hacía referencia el supersticioso amigo de Peter Dennis era Futility or the Work of the Titan, escrito por Morgan Robertson en 1898. Las similitudes aún nos siguen dejando con la boca abierta. A las ya señaladas se suman otras más. El barco de la ficción llevaba consigo grandes fortunas y a numerosos integrantes de la élite. Los botes salvavidas eran escasos y un iceberg también fue el causante del naufragio. Para mí esto es demasiada coincidencia. Es como si después de estar plasmado en un libro, estas letras hubieran cobrado vida. 14 años después de la publicación del libro, ya en 1912, el Titanic pareció seguir al pie de la letra este guión de la desgracia. Casualidad para algunos, superstición para otros. Pero el carbón que alimenta la leyenda negra sobre el barco más famoso del mundo se recolectó también durante la construcción de la nave. Al menos 8 trabajadores murieron en los astilleros de Harland and Wolff en Irlanda del Norte. También ha sobrevivido el relato de un incendio en los depósitos de carbón de la nave que recién pudo ser controlado al poco tiempo de zarpar en el inaugural y único viaje. Pero la leyenda que más se ha compartido
es la de la momia, una historia que envuelve a un sarcófago que representa a una sacerdotisa del dios Amon-Re y que verdaderamente existe. Se cuenta que un periodista que iba a bordo del barco aseguró a los pasajeros que la momia también viajaba con ellos. Aunque se trata de algo que nunca pudo ser comprobado, desde el Museo Británico, donde el sarcófago descansa, aseguran que el invaluable objeto nunca estuvo a bordo del transatlántico. Y hace unos días, en una entrevista para La Sexta, el presidente de la Fundación Titanic desestimó todas estas historias. Son muchas historias que se tejen alrededor de una supuesta maldición del Titanic. Al final, estas historias, bueno, son mitos, supersticiones y más, que no podremos llegar a comprobar si fue cierto o no. Lo que sí es cierto es la historia de Peter Dennis, este hombre peruano en cierta parte, que pudo sobrevivir para contar su historia, ¿no? Todo lo que pasó en este naufragio, el más famoso del mundo de transatlántico Titanic. Y la verdad, yo siendo peruana no conocía de su existencia, así que espero que esta historia la puedas transmitir, sobre todo si tú también eres peruano, para nosotros poder conocer un poquito más de nuestra historia y poder siempre transmitirla. Y aprovecho para comentar lo terrible que fue, lo lamentable de estas 5 personas que murieron a bordo del Titán. Ellas querían conocer, digamos, de cerca, ¿no? Ver un poquito más de cerca los restos del Titanic. Sin embargo, tuvieron un final algo similar. Yo creo que con esto muchas personas ya dejarán esta obsesión, ¿no? Estas ganas de querer ver de cerca los restos de este barco, que bueno, fueron parte de un suceso que pasó hace tantos años y que al final exponer tu vida a bajar 4000 metros de profundidad, pues por verlos más de cerca, no sé, digamos que yo no arriesgaría mi vida de esa manera, pero al final cada uno decide cuál es lo mejor para su vida. Les comento que también se dice que este sumergible Titán en realidad no era tan seguro y de que hubieron trabajadores que denunciaron eso, o sea, mencionaron de que esto no estaba apto ni listo para poder sumergirse a 4000 metros de profundidad. Sin embargo, lo que hicieron los dueños de esta empresa llamada Ocean's Gate, pues fue despedirlos, ¿no? Pero al día de hoy sabemos que lo que ellos comentaban pues era cierto. Al final esto no logró tener el éxito que se esperaba. Lo que sí pasa muy a menudo es que los medios de comunicación buscan tal vez de alguna forma alimentar esta supuesta maldición que vendría alrededor del Titanic. Y es que también el New York Times mencionó como una noticia principal de que la esposa del piloto a cargo del Titán, la señora Wendy Rush, pues sería tataranieta de uno de los pasajeros del Titanic del año 1912. O sea, como indicando de que es una maldición, ¿no? De que al final estas personas que murieron ahí en el Titanic pues estarían jalando la vida de otras nuevas. Son creencias al final de cuentas. Espero que este video te haya gustado, que puedas compartir esta información, que me puedas seguir en las distintas redes sociales, que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y nos vemos en una próxima historia.